y se lo digo con todo mi amor a la mujer más importante de mi vida. Pero sí creo en un poder superior. Lo que un niño a los 6 años, 7 años puede guardarse con tanto dolor. Mi mamá me salvó de morir, me volvió a dar la vida. Estamos renuentes a tomar nombres y apellidos de papá. Mi familia cree que soy mujeriego. Mi historia no solo es mía. Nuestra primera autoridad es el Padre. La gratitud es el principio de la abundancia. Lo que hagamos en esta vida resonará por la eternidad. Los mejores terapeutas son justamente aquellos que tienen experiencia de vida. Caminando entre estas sombras, llevo un peso que no me toca en la piel. Algo de los míos Amigos, bienvenidos nuevamente a este segundo episodio. Raquel, de nuevo, muchas gracias. Hola, hola, qué gusto tenerte otra vez Igualmente. por aquí. Y bueno, pues Manu, la última vez estuvimos platicando un poquito acerca del canal, acerca de tu historia un poco acerca Muy poquito, sí, realmente. Sí, exacto. Me gustaría a lo mejor, y seguramente a nuestro público también, conocer un poquito más de ti, que nos platiques un poquito más de tu historia, quizá conocer a Manu a mucha más profundidad. Ok. Si nos lo permites. Sí me gustaría retomar una frase que en algún momento, creo que el año pasado, en mayo, yo apliqué para una conferencia en Naucali, si no mal recuerdo. Correcto. Que la conferencia se llamó El Camino del Alma. Y justo, con base en lo que me preguntas, es lo que yo he, de alguna forma, intencionado. ¿Cuál es el camino de mi alma en este plano terrenal? No ha sido un camino sencillo, ha sido un camino borrascoso, complicado, con un propósito, evidentemente, como lo dijimos en el primer capítulo, pero ya recapitulando esos episodios de mi vida, que como bien lo dijimos, mi alma lo eligió con un fin. El evento que creo que fue detonante a lo largo de muchos años en mi vida fue ese abuso que yo viví de niño, que hoy por hoy hasta bromeo, y tú eres testigo en algunas constelaciones de ese tema, a nivel particular con la gente que lo sabe, lo toco en tono de broma. Obviamente es un tema muy serio, es un tema muy doloroso, valga el muy, porque marcó mi vida por muchos años. Es un recuerdo que yo totalmente bloqueé de mi mente, de mis memorias, porque yo no entendí o no tuve la capacidad a los 6 años y medio de entender eso que una persona me hizo. Y que evidentemente, como lo dije, mi alma lo eligió inconscientemente porque tenía un propósito y un mandato inconsciente, incluso de mis ancestros que sí lo habían vivido. Eso fue una raíz emocional, un evento traumático vivido en soledad que marcó mi vida. La marcó también el proceso, y me voy un poquito atrás, 6 años y medio atrás, en la forma en cómo nací, como bien dije, y la forma en cómo inconscientemente mamá, y eso ya lo indagué en su momento, pensó no tenerme. Sin ningún juicio, hoy lo digo, y se lo digo con todo mi amor, a la mujer más importante de mi vida, que es mamá. Ella lo pensó hacer porque pues tenía miedo por su edad, por las situaciones en que ella ya había vivido. Sus abuelos la habían criado, dadas las circunstancias que también vivió, y tenía miedo, por eso lo pensó. Sí lo indagué, sí fui directo a preguntarle, y desde ahí ya se generó una situación a lo largo de esta historia, de estos años que estoy en este plano terrenal. El segundo evento de alguna forma complicado fue el abuso, que como bien dije marcó mi vida por muchos años. A lo largo de ese tiempo pues yo empecé a experimentar inconscientemente, que yo no entendía o no le daba la importancia, eventos de, por ejemplo, hacerme pipí en la cama a los 10, 12 años. Yo no sabía ni por qué, yo lo único que recuerdo es que escondía las sábanas. Obvio que mi mamá sí se daba cuenta porque ella las lavaba. Hasta hace recién fue que descodifiqué esa situación. ¿Para qué hacía eso? ¿Por qué vivía eso? Yo no sabía, no tenía la conciencia de esos eventos. Hoy puedo ver que era una forma de protección. Así como los perritos cuando marcan territorio que levantan su patita, yo lo que hacía es hacerme pipí en la cama en la noche, porque pues de alguna forma era una manera de protegerme del depredador o del abusador. Era una barrera que yo implicaba inconscientemente.
En ese lapso de tiempo pasaron también otros eventos que fueron, ahora sí que como bien dicen, agregando una raya más al tigre, y que fueron, yo creo que marcando este camino que me tiene hoy acá. Estuve a punto de morir ahogado a los 8 años. A los 8 años, en una playa en Chiapas, vivíamos ahí. Es ahí donde mis papás se habían mudado y que no me pudieron llevar con ellos, y por eso me quedé en casa de mis abuelos de crianza, y ahí fue donde sucedió el evento. Ahí sucedió un evento también, fíjense, de humillación. Poco lo he dicho, recién lo he comentado. Mamá no lo sabía, ni papá lo sabía, recién se los platiqué. Yo me quedé en la primaria, en primero de primaria, y como todo niño, tuve la inquietud de ir al baño. La maestra no me dio permiso y sucedió lo que tenía que suceder, porque la naturaleza tiene que fluir, como yo digo. Me hice del baño y recuerdo, yo pensé que se había bloqueado ese recuerdo, que a la hora del recreo todos los niños se hicieron como un círculo y yo en medio, y se reían y burlaban de mí. Obvio, yo ahora a mi edad puedo entender o puedo dimensionar lo que un niño a los 6 años, 7 años puede guardarse con tanto dolor por una humillación tan grande. Yo no me daba cuenta que años después había procesos en donde yo me sentía expuesto, que evidentemente mi estómago se manifestaba, y ese es el punto que implica sanar muchas situaciones que en el inconsciente se gestan y que después, cuando no se sanan, repercuten o se muestran de nuevo. Cuando yo viajaba, bueno, ahora sigo viajando, pero sin saber este tema, mi estómago empezaba a manifestarse, pero no era porque algo pasaba en ese momento, sino eran las memorias de ese evento vivido. Una memoria física. Exactamente, las memorias celulares. Esos dos eventos han sido fuertes en mi sistema, en mi vida. Después fue lo de casi morir ahogado a los 8 años de edad. Yo recuerdo que mi mamá, y alguna vez lo dije, mi mamá me dio la vida, y en ese evento mi mamá me salvó de morir, me volvió a dar la vida. Los dos nos estábamos ahogando en ese mar. A mí me encantaba el mar, me daba de marometas, aunque el agua me cubría. Yo era feliz, pero ese evento también fue un detonante muy fuerte. En ese momento, inconscientemente, yo no sabía de esto. Pasó lo que muchos dicen cuando están a punto de trascender de este plano, que les pasa la película de su vida. Yo no entendí en ese momento, pero sí recuerdo hoy que vi cómo nací, vi todo, parte de los poquitos años que hasta ese momento había vivido, eran 8 nada más, y sí flashazos, como esa película que describen, sí la vi. Y recuerdo que a pesar de mi poca conciencia, yo dije, Dios, si ya es mi momento, te agradezco por lo vivido. Hoy lo puedo ver y no puedo entender cómo un niño tan pequeñito pueda tener esa conciencia de decir esto. Yo soy asintomático de la religión, pero sí creo en un poder superior, creo en un Dios, y en ese momento pues obviamente yo me guiaba por lo que mis adultos hacían en cuestión de religión, y yo sí recuerdo haber dicho eso. Eso mismo lo dije hace 14 años cuando junto a un amigo nos secuestraron, como lo dije en el primer capítulo. Ahorita ahondando un poquito más en él, yo estaba en un proceso de desarrollo, acompañé a mi amigo a nuestra ciudad de origen. Saludos para mi gente de Tehuacán. Nos bajaron de la camioneta de mi amigo, nos llevaron al cerro, y yo pensé que ahí se terminaba mi presencia en este plano terrenal. Curiosamente, mi amigo también se llama Luis, como yo, es mi primer nombre, y fue muy curioso porque fue un 11 de septiembre. Nos orillamos a dormir. Y yo recuerdo que yo quería despertar y yo estaba abrazándome dormido y había algo que no me dejaba despertar. Y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Tenemos que llegar a cierta hora a Veracruz. Y empezó a manejar, y pues nos cerraron el paso kilómetros adelante. Ese mismo día falleció una tía política, y fue curioso porque fue a la misma hora. Ella ya estaba enferma, después yo me enteré que había trascendido. Las personas estas nos liberaron en el cerro, sí nos dijeron, corran por sus vidas. Y yo conocía algo que le llaman ley fuga, que cuando la gente corre por la espalda le disparan. Nosotros esperábamos eso, pero corrimos como nunca. Me caí,
Me enterré una piedra porque creo que ahí explotan material para construcción o algo así. Mi amigo me levantó, nos escondimos como en un cerro. Para mí fue eterno el tiempo que pasó, pero después de cierto tiempo salimos, nos asomamos y ya no había nadie. Ahí mismo nos abrazamos, empezamos a llorar, sacamos toda esa adrenalina que se había generado. A lo lejos se veía la pista, bajamos, pedimos permiso para hacer llamadas para cancelaran tarjetas, los teléfonos, porque nos quitaron todo. Y el chico del negocio, ¿puedo decir marcas? Sí, por supuesto. Ok, espero que nos patrocinen. Subway nos ofreció algo de desayunar y les dijimos, pues sabes que es que no tenemos un solo peso. Y nos dijo, no importa, yo se los invito. Ya lo había platicado en otro momento y en alguna que otra sesión lo platico, porque para mí fue el manjar más delicioso que he probado en la vida. Después de haber estado a nada de trascender de este plano, tanto mi amigo como yo, ese sándwich que fue el básico de jamón, de pavo, si no mal recuerdo, fue alimento para mi alma. Yo regresé a casa, el hermano de mi amigo nos llevó. Mis papás no sabían lo que había pasado, pero le habían hablado a la persona con la que estaba como pareja en ese tiempo, que qué me había pasado. Aunque ellos sabían que en esos procesos los teléfonos los teníamos apagados, esa información les llegó. Y es lo importante de cómo estamos conectados con nuestro sistema familiar. Ellos sabían que algo me había pasado, aunque no tenían ni la menor idea. Solo le hablaron, dijeron, ¿qué le pasó a Luis? Justo yo acababa de llegar, a los minutos llegué, mejor dicho, y me dijo, tus papás me hablaron que te había pasado algo, y fue donde le platiqué. Y esos procesos me han marcado. Parte de la historia que me trajo a este momento de yo encontrar a través de descodificar, de constelar, para qué he vivido estas situaciones, para qué mi alma eligió esto, me hacen darme cuenta que todo tiene un propósito. Si esas personas que nos secuestraron hubieran hecho algo más, ahí hubiera terminado mi vida. Pero sabía que había algo más, y ahí fue donde yo le dije a Dios, al poder superior, al universo, si para algo me dejaste, quiero encontrar el camino. Esta historia algunos consultantes o muchos la escucharon en otra entrevista y les hizo ver que no eran los únicos que han vivido este tipo de situaciones. Mujeres, varones especialmente también, que han sufrido abusos, me buscaron justo porque fueron empáticos conmigo y con mi historia. Aunque yo lo bloqueé por muchísimos años, hasta que llegué justo a un espacio donde empezamos a hacer constelaciones y ahí se develó eso que mi inconsciente había guardado. Yo creo que fue como protección para que no me doliera, pero de ese evento sí marcó mi vida, porque a través de el mensaje que se mostró en esa constelación vinieron en cascada muchas situaciones de recuerdos que yo tenía presentes y que yo no entendía por qué me manifestaba así. Por ejemplo, el hecho de que en donde vivían mis tíos y mis abuelos de crianza, ellos iban a bañar a un río, ellos se desnudaban por completo y yo no podía voltear a verlos. Yo no entendía a los 7, 8 años por qué sentía eso. Alguna vez una expareja me festejó mi cumpleaños, me regaló un spa relajante. La terapeuta me dijo, ¿requieres pasar por el baño de vapor? Entro y entré en pánico, me dio una ansiedad impresionante. Obviamente todavía no era consciente de esto, porque había puros hombres desnudos en el baño de vapor y yo quería salir corriendo y ya no podía. Tuve que buscar el rincón más escondido donde no tuviera contacto cercano, pero yo no sabía por qué sentía eso. Yo no sabía por qué, de alguna forma, no tenía amigos varones. Hasta hoy, la mayoría de mis amigos son mujeres. Eso genera en mi sistema, por cierto, mi familia cree que soy mujeriego. Es un tema que después hablaremos, de la cuestión de lo que nuestros ancestros viven y que replican en los descendientes, pero esa idea tienen. Pero en ese sentido, ahora puedo entender por qué, no es que los repele, ya no, pero en su momento no encajaba o no me sentía perteneciente a un sistema donde hubiera varones. Ahora entiendo por qué, porque un hombre fue el que abusó. Todos esos eventos son parte de la historia, pero esa parte de esa historia implican o han tenido implicaciones en mi vida, al grado, por ejemplo, de la cuestión de la sexualidad, que también marcó mi vida de cierta manera y pudo haber tergiversado mi manera de ver la sexualidad por cómo fue, como yo la aprendí, entre comillas. Digo, podríamos pasarnos las horas, pero esas instancias
esa historia de mi vida, incluso de hoy poder nombrarme como Manu, era algo que yo no aceptaba, era algo que yo no tomaba, porque yo estaba enojado con mi papá por haberme puesto su nombre. Mi nombre es Luis Manuel, y hoy me hago llamar Luis Manuel Ruiz Pérez Díaz. Díaz tiene un significado en mi nombre, aunque no lo tengo legalmente. Yo sé que mis familiares, mis tías, mis tíos van a ver esto, ojalá lo vean. Es en honor a mi abuelo materno, que no le pudo dar el apellido a mi mamá, y que en algún momento yo, sabiendo esto, dije, requiero reconocer mi sangre e integrarlo. No lo hice legalmente, pero cuando me preguntan mi nombre, yo digo Luis Manuel Ruiz Pérez Díaz. Agrego el apellido de mi abuelo materno, Guillermo, y eso me hace integrar obviamente y sanar muchas situaciones. Retomando la parte del nombre de papá, yo estaba enojado con papá. Aún en ciertos momentos tengo conflictos con la autoridad, y tú lo sabes por cosas que hemos platicado y compartido, porque nuestra primera autoridad es el padre. Y cuando hay discordia con papá, cuando hay desequilibrio en la relación, en nuestra área laboral podemos tener conflictos con nuestros jefes inmediatos. ¿Por qué? Porque el conflicto viene desde la raíz del padre. Y no solamente con los jefes, ¿verdad? Con no, el gobierno, la disciplina, exactamente. con cualquier cosa que puedo tenga citar que ver. que yo estoy por regresar al gimnasio. Yo siempre presumo que voy, pero no entro. Pero estoy por hacerlo, y yo reciente le decía a un amigo, tú sabes que tengo conflictos con la autoridad, yo no voy a permitir que un tipo que no conozco, perdón por la expresión, así todo fuertote, por no decir otra cosa, me esté dando órdenes. Yo no voy a poder con eso. En algunos casos está con la ley, ¿no? La escuela, sí, claro. La formalidad. Yo puedo ver que yo jamás, bueno, tal vez cuando estudiaba, solo una vez trabajé para otra persona. Estudiaba y trabajaba, vendedor demostrador y capturista de datos, llevaba los inventarios mientras estudiaba en la universidad. Fue la única vez en que tuve un jefe directo. Yo no encajaba en lugares laborales donde tuviera que tener un jefe. ¿Por qué? Porque mi primer jefe, como le decimos en México al jefe, a papá, tenía yo un conflicto. Entonces no podía tener un jefe que me estuviera mandando como papá, porque en cada jefe veía a mi papá. Y hoy en día ya no necesitas tener uno, porque tú te has forjado una carrera propia, pero ya te das la oportunidad y estás en posibilidad de convivir con otras personas. Por supuesto. Y empezar a hacer otro tipo de sinergias y cuestiones. Indudablemente. Pero esos condicionantes, por ejemplo, de tener el nombre de papá que yo odiaba, yo no tomaba la energía del padre, que implica tener la fuerza de mi linaje. De alguna forma rechazaba a mi abuelo paterno por la cuestión del tema del alcoholismo también. Y cuando tomé un taller hace 14 años, me preguntaron, ¿cómo quieres que diga tu gafete? Inconscientemente yo quería tomar el nombre de papá, pero no completo. Yo buscaba como que abstraerlo para que sonara más suave, más bonito. Y curiosamente veía el básquetbol de la NBA, y hay un jugador, ya no juega creo, de argentino de nombre Manuel Ginóbili, pero él se ponía Manu Ginóbili. Y dije, se llama Manuel, entonces voy a tomar esa abstracción del nombre y me voy a poner Manu. Desde entonces, cuando yo tomé, aunque fuera Manu, la energía que viene del nombre de papá, empecé a equilibrar mi lado masculino, la energía de papá que me hacía falta, que sigo resolviendo obviamente, pero fue ahí donde empecé a sanar esa relación con papá, primero aceptando que me llamo como él, aceptando que soy muy parecido físicamente, aceptando muchas cosas que vienen de mi linaje, porque eso me tenían en desequilibrio. Eso es parte de la historia que hoy, a través de esto a lo que hoy me dedico laboralmente, y lejos de ser algo que implique un trabajo, es mi pasión, es lo que me llena, es lo que es aparte mi sentido, que le da sentido a la vida, valga la redundancia. En otro capítulo me encantaría pedirte que platiquemos mucho más de la energía de papá, dado que, como seguramente sabes y muchos de nuestro público lo han de conocer, muchísima gente, sobre todo en Latinoamérica y más en México, estamos renuentes a tomar nombres y apellidos de papá. Hay muchísima gente que solamente tomamos el apellido materno, sí, en muchas ocasiones, sin saber todo lo que eso nos implica. Es curioso eso bueno, no es curioso, pero retomando eso que dices, alguna vez que quise darle la importancia al apellido de mi abuelo materno. Yo daba clases en una universidad en el área de diseño de modas y de diseño gráfico, y
yo di en el nombre, en la universidad mi nombre para que expidieran mis cheques con los que me pagaban. Pero como en ese entonces me nació la espinita de ponerme el apellido que me correspondía del abuelo, todavía no constela, no sabía de este tema. Yo di en la universidad que mi nombre era Luis Manuel Ruiz Díaz, por el apellido del abuelo. Recuerdo que en la quincena me dan mi cheque, yo voy muy campante a cambiar mi cheque, me pidieron mi INE y obviamente me rebotaron el cheque porque no coincidían los apellidos con mi identificación oficial. Claro. Ahí va Manu con su carota a la universidad a decirle, pues es que mi apellido legal es Pérez. Pero bueno, es como una anécdota de la implicación que tiene, porque incluso después me di cuenta que en algún momento alguien me puso Manu Díaz, o yo me puse Manu Díaz, y no me di cuenta que estaba rechazando el apellido de papá, que corresponde a mi linaje paterno, que tiene muchas implicaciones. Fue cuando inconscientemente empecé a ver y a entender algunas cosas. Obvio, cuando ya estudié este tema, con más razón lo ratifiqué y me di cuenta de la importancia que tiene darle lugar a los que corresponden. Sí, y en este caso lo que estabas platicando también sobre la historia de tu abuelo materno, ¿no? Y la importancia que puede tener o tiene el poder reconocer a todas las figuras y a los no reconocidos. Al final, justo lo que dices, mi historia no solo es mía, conlleva las historias de mi mamá, las historias de vida de mi papá y los que vienen atrás. Mi abuelo fue trailero en esta vida, le decían el Mil Amores. Y pues obvio, la historia o la creencia que tiene la gente de los traileros, que creo que por algo está fundamentada, de que en cada puerto un amor, dicen, de los barcos. Yo no sé si mi abuelo fue así, pero así me dijeron que tenía ese apodo. Recientemente me daba cuenta que la historia de los hombres de mi sistema, tanto del lado materno como del lado paterno, hubo infidelidad, hubo muchas mujeres, fueron mujeriegos, y yo me fui al bando contrario. Para evitar ser como ellos, prefiero estar solo. Esa historia que mi alma eligió, la cual me estás preguntando que les platicara un tanto del tema, conlleva que en esa necesidad de encontrar para qué tuve o para qué elegí vivir todos esos eventos, me trajeron en donde estoy. Obvio, eso fue forjando un joven, un hombre con carencias, con situaciones, con vacíos, con callarse cosas, con enfermedades incluso. Yo uso lentes desde los 12 años, yo padecía estrabismo. Yo decía que tenía ojo coqueto porque mi ojo izquierdo andaba por allá y mi visión estaba ahí. Pero ahora que empecé hace años a conocer de estos temas de biodescodificación, de constelaciones, me di cuenta que esto conllevaba una condicionante de mi linaje materno, de no querer ver lo que mi linaje había sufrido, y en esa situación me volví leal al sistema, al linaje materno, y yo crecí más pegado a las faldas de mamá, lo cual honro y agradezco, aunque todo requiere un equilibrio. Rechazaba el linaje paterno y me iba al extremo con el linaje materno. Esto me empezó a hacer sentido de muchas cosas en las que yo me sentía sin la fuerza para avanzar, y situaciones en donde incluso la gente, y hoy podrían verlo quienes nos estén viendo, ciertos modismos, ciertas maneras de ser que conllevan más fuerza del linaje materno. No me espanto de ello, ni mucho menos han dicho de mí de ciertas preferencias, fueran o no, al final es lo que soy y es lo que me hace que hoy esté aquí sanando y resolviendo esos conflictos que tal vez no me corresponderían, pero si no lo hago yo, las historias de lo que yo viví para mí ahora son el reflejo de los que vivieron los ancestros y que se lo tuvieron que callar. Porque cuando yo encontré esa línea de abuso, fui hacia atrás y ha habido más abuso en mi linaje, en mi sistema familiar. Eso fue lo que me hizo ver que mi alma eligió lo que viví responsablemente. Alguna vez una amiga me decía, oye Manu, ¿cómo puedes agradecer que te hayan violado? ¿Cómo puedes agradecer que te hayan secuestrado? ¿Cómo puedes agradecer todas esas situaciones complicadas que has vivido? Porque las agradezco, porque de entrada la gratitud es el principio de la abundancia. Si yo me quejara, todo el tiempo estaría en escasez. Hoy agradezco eso porque eso me trae hoy aquí. Y si no hubiese vivido eso, no hubiera destapado la cloaca, como dicen por ahí, para enterarme que atrás mujeres de mi linaje, hombres de mi sistema, también vivieron lo mismo. Y al yo ser leal a ello, pero hacerlo en conciencia para sanarlo y liberarlo, puedo liberarlos energéticamente a ellos. Claro. Hoy agradezco mi historia de vida,
porque eso me hace ser el hombre que soy, siguiendo en la búsqueda para seguir apoyando a mi linaje sin cargar, porque esa es la otra. Yo ya no me voy a echar a cuestas a mis espaldas a todo mi sistema, porque pues no me corresponde del todo. Sí, me hago responsable haciéndolo diferente para mí y que resuenen ellos vivos o trascendidos. Qué bonito lo que dices, hacerlo diferente. Es todo un buscador, y también esta parte en la que al final, bueno, pues dejar de esconderlo, hablarlo, darle voz a los sucesos y sacarlos, mostrarlos, además de mostrarlos, pues también cómo va repercutiendo también no solamente hacia liberar, hacia el linaje los sistema en general, sí, claro. Sistemas de las personas hacia atrás, los ancestros, sino también a los descendientes, ¿no? Y fíjate, ahora no lo había visto así, ahora que lo mencionas de esa manera, el decir dar voz, no le podría dar el mismo énfasis o la misma fuerza si tuviera una voz así, a la voz que la vida, el universo, mi sistema me dio para decir, sí te damos permiso que le des voz, pero con una voz fuerte y contundente para ser escuchados. Ahora no lo había visto, y ahora que lo comentas así, me hace todo el sentido. Y no solamente fuerte de tu voz sino como expanderlo, ¿no? Sí, exacto, o sea, poder todo, esta voz que actualmente, a partir de este momento, pues puede ser escuchada, sí, claro, alrededor de todo el mundo. Indudablemente. Qué bonita historia eligió tu alma, que más allá de lo que tú hayas vivido y tenido que superar y aprender y demás, pues puede ahora dar voz, pero también... Hay testimonio, dirían por ahí. Sí, pero también luz hacia muchas otras personas que a partir de esta transmisión puedan estarnos viendo, escuchando y aprendiendo. Sería egoísta de mi parte si yo, sabiendo lo que aprendí, haberlo sanado, me lo quedé para mí. Porque si la vida, Dios, el universo me dijeron, esta es tu misión de vida, compártela y expándela, de eso se trata. Claro, y eso, como bien lo mencionas, es expansión, y eso, bueno, resuena en donde tiene que resonar. Lo que hagamos en esta vida resonará por la eternidad. Que resuene hasta donde tenga que resonar para mí y mi descendencia, yo habré cumplido mi misión. Y todos tenemos exactamente la misma misión, más si estamos en un camino de sanación o en un camino de búsqueda. De búsqueda como tú y como todos los que puedan estarte mirando, porque por alguna razón les llega esta información y este canal, estas transmisiones y demás, ¿no? Porque el universo es sabio, sí, por exacto, algo les llega quien le tenga que llegar. Exacto, por algo llega. Y pues, amigos, invitarlos a que definitivamente, si les está llegando, lo aprovechen. Dicen, Manu, que los mejores terapeutas son justamente aquellos que tienen experiencia de vida. Sí. Y quién mejor que las personas que tienen experiencia de vida como tú para guiarnos en un proceso de sanación y en un camino como el que cada uno de nosotros tenemos, cada uno diferente, pero sin duda siempre con un propósito. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Los esperamos en los siguientes episodios, donde estaremos tocando más y nuevos temas en compañía de Manu, donde nos estarás compartiendo y explicando muchos más conceptos y cosas que seguramente serán del interés de cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hasta la próxima.